Muy buenas tardes, bienvenidos a esta webinar que organizamos junto a la compañía Llorente y Cuenca en ESIC, en este espacio libre y seguro que se han convertido estas webinars desde que vivimos esta terrible situación. Hoy estamos aquí para hablaros de el fondo Next Generation, probablemente el más ambicioso plan de transformación económica que se ha aprobado en el seno de la Unión Europea. Nos acompañan para hablar de ello, para entrar en detalle, para hablar sobre todo de qué ha ocurrido desde su aprobación en julio y para contaros cuál puede ser la hoja de ruta de lo que necesitan las empresas para poder acceder a ese jugoso parte de esos 750.000 millones, de esos 140.000 millones que nos corresponden a España. Nos acompaña Paloma Baena. Paloma, muy buenas tardes. José Luis Ayllón, ambos trabajan en la firma, como os decía, Llorente y Cuenca, una firma global en todas sus dimensiones, una firma de comunicación, de estrategia especializada en asuntos públicos. Paloma Baena es precisamente la directora de Next Generation Unit, una nueva unidad de negocio que se ha creado precisamente con motivo de este importante fondo, de esta importante oportunidad para acompañar a las empresas españolas. José Luis Ayllón es el director senior especializado en asuntos públicos. Ambos, a continuación, en cuanto termine esta introducción y la presentación de todos los panelistas, empezarán a dar repaso, empezarán a contarnos los detalles de este fondo, como os decía. Nos acompaña también mi colega docente, Mario Wade. Mario, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Cuando termine la presentación de Paloma y José Luis, bueno, pues abriremos un debate al que, bueno, pues os animo a todos a participar a través del chat, haciendo las preguntas. Yo, sin más, pues les doy paso a Paloma y a José Luis para que empiecen a contarnos los detalles y, como os decía, sobre todo qué ha pasado y esa hoja de ruta para ese tejido empresarial y para este país tan herido no solo por la pandemia. Paloma, José Luis, muchas gracias y cuando queráis. Muchísimas gracias por la bienvenida y gracias a todos los que os habéis conectado en esta tarde tan fría para escuchar este tema y todo lo que os podamos contar, que es lo que vamos a hacer, lo que sabemos y lo que aún no sabemos sobre el instrumento Next Generation. Yo soy Paloma Baena y voy a empezar a dar un poco un contexto general de qué es el instrumento. Mi colega José Luis Ayllón nos va después a contar cómo ese instrumento está siendo aplicado y los pasos que se están dando en España, y después yo retomaré para comentarnos un poco la realidad que estamos viendo a la hora de la formulación de los proyectos, etcétera. Y luego, como comentaban, iríamos a una mesa redonda, por lo cual os animamos desde ya a hacer las preguntas. Y de nuevo responderemos las que podamos con la mayor transparencia posible y las que no, pues es que no las sabemos, os las contaremos en cuanto lo sepamos. Volviendo al contexto general. Como bien apuntaban, Next Generation es un instrumento que no tiene precedentes y esto es por varias razones. En primer lugar, es la primera vez que la Unión Europea como tal va al mercado, se endeuda en los mercados financieros para dar respuesta a una situación temporal de los países, una situación que es temporal y que utiliza este impulso económico tan importante no solo para paliar los efectos de la crisis, sino para sentar las bases de un modelo económico y un modelo de tejido productivo que esté plenamente alineado con la visión que la Unión Europea se ha dado a sí misma para los próximos años. La Unión Europea ha sido muy clara respecto a su compromiso con la transformación ecológica, por ejemplo, con la neutralidad de carbono, ha sido muy clara con su compromiso con la digitalización, quizá un poco más tarde de lo que hubiera sido ideal, pero sin duda con gran ambición en este momento, y utiliza el instrumento Next Generation para canalizar esa ambición y para sentar las bases de esa transformación en los países miembros, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque afecta directamente al tipo de proyectos que después hace o va a hacer posible Next Generation. Para poder entender un poco el ámbito del instrumento, he preparado solamente una slide que vamos a compartir ahora en pantalla
para guiarnos un poco sobre los componentes del instrumento, porque no solamente es un paquete de fondos, sino realmente una intervención de más nivel de la Unión Europea. Si podemos poner la slide y compartirla, que antes en la prueba lo hemos logrado hacer sin problemas. Y ahí está. Ahí está. Vale, pues como os decía, os prometo que es solo una, y lo que quería mostrar aquí es que realmente se compone de 3 pilares interconectados que, sobre todo, cuando hablamos de los fondos Next Generation para Europa, para España, nos referimos al primero. Next Generation tiene 3 pilares que responden a esta visión de una Europa post-COVID-19 ecológica, más digital y más resiliente. ¿Cómo se plantea este objetivo? Se plantea este objetivo con 3 pilares de intervención que tienen sus propios bloques presupuestarios. El primero, y el más importante a nuestros efectos, es el pilar de apoyo a los Estados miembros. Se lleva el 80% de los recursos Next Generation, es el pilar que ejecuta la Comisión Europea y dentro del cual está el mecanismo de recuperación y resiliencia y el mecanismo REACT-EU. Esos son los 2 grandes instrumentos de los que surgen los fondos que van a llegar a España. Después volveré sobre este punto. El segundo gran pilar de Next Generation es relanzar la economía incentivando la inversión privada. Esto corre a cargo del Banco Europeo de Inversiones. Y aquí es donde va a haber inversiones para ayudar a empresas que estén en situaciones de crisis, inversiones estratégicas, etc. El tercer pilar de Next Generation tiene que ver con intervenciones que sean comunes a todos los Estados miembros. ¿A qué me refiero con esto? Pues, por ejemplo, a un mecanismo de protección civil, a una mayor capacidad de anticipación de riesgos, etcétera, la acción exterior de la Unión Europea, etcétera. Esto en su conjunto es Next Generation. ¿Qué nos interesa a los efectos de la inversión en España en este momento? El primer pilar, el pilar de apoyo a los Estados miembros. ¿Qué supone? Pues para España muchísimo, porque España es el segundo país que tiene una mayor capacidad de acceso a estos fondos, más de un 18% de todo el instrumento, que son los famosos 140.000 millones de euros. De esos 140.000 millones de euros, 73.000 millones de euros en transferencias, ahora explico qué significa esto y por qué es tan importante, 67.000 millones de euros en préstamos. Préstamos que se pueden solicitar hasta la segunda mitad del 2022. Es decir, que todavía el Gobierno tiene un plazo bastante razonable de tiempo para decidir si le hace falta o si opta por utilizar estos préstamos. A todos los efectos, la conversación de hoy, por tanto, la vamos a focalizar en esos 73.000 millones que serían transferencias directas al presupuesto del Estado. Es decir, es una inyección de liquidez brutal, el equivalente al 11% del Producto Interior Bruto del año 2019 para el Gobierno de España. Este es el instrumento Next Generation y de ahí salen los 140.000 millones y los 73.000 millones en apoyo directo presupuestario que deben estar comprometidos hasta 2023. Es decir, a 2023 España tiene que haber no ejecutado, no gastado, pero sí haber decidido en qué invierte esos 73.000 millones de euros. Ya podemos quitar la presentación. Solamente señalar algunos hechos antes de pasarle la palabra a José Luis para que nos explique desde el punto de vista de España cómo se está avanzando en la absorción de estos fondos. Sin duda va a surgir la pregunta de si van a ser realmente aprobados o no. La respuesta es que sí, van a ser aprobados. Podemos entrar más en detalle después. Y por tanto podemos empezar a hacer las acciones preparatorias a nivel de empresa para ver de qué forma nuestra empresa o nuestro sector contribuye a esa visión de Next Generation. Cuando hablamos de la visión Next Generation, y con esto ya voy a terminar esta introducción, estamos hablando de todo lo que tenga que ver con sostenibilidad. Y aquí estamos hablando de energías renovables, de, por supuesto, disminución de la contaminación, de una cadena de producción más sana, de movilidad sostenible. Estamos hablando de un componente importante de digitalización y aquí estamos hablando de conectividad, estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de
una mayor conexión y eficiencia de la cadena de valor, etc. Y a estos dos grandes objetivos de la Unión Europea, que se llevan la mayor parte de los fondos por objetivo, el Gobierno de España añade dos: la cohesión territorial, de forma que no haya regiones que se quedan atrás, y la igualdad de género, como objetivos transversales. Y con este marco de 4 grandes objetivos es como España ha estructurado su plan España Puede, y para que nos cuente esos avances y esa transformación le paso la palabra a José Luis. Pues muchas gracias Paloma, y muchas gracias primero de todo a ESIC por esta oportunidad de compartir espacios de reflexión con JIC, con Llorente y Cuenca, sobre un tema tan importante como son los fondos europeos, la recuperación después de la pandemia, como bien nos explicaba Paloma. Y por supuesto, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas en este momento y que muestran un interés no solo por los fondos, no solo por la economía, no solo por la política, sino también sobre todo por la recuperación de nuestro país, que es lo que a todos nos preocupa y a todos nos ocupa en este momento, cada uno desde donde está. Los diputados y senadores en el Parlamento, los miembros del Gobierno desde el Ejecutivo, los que nos dedicamos a ayudar a las empresas, pues haciendo lo más posible por ellas, y también la academia, pues intentando analizar y reflexionar sobre este tipo de iniciativas. Yo creo que ha estado muy bien explicado lo que nos ha contado Paloma, es decir, cómo nace esto en el mes de julio. Es un acuerdo para Europa que tiene que trasladarse ahora a las decisiones de cada uno de los 27 Estados miembros para poder ejecutarlo. Yo la primera cosa que me gusta decir sobre estos fondos es que les llamamos permanentemente fondos europeos porque lo son, es decir, los paga Europa, los mutualiza a través de deuda Europa, se va al mercado por primera vez en su historia, como bien decía Paloma, pero después el reparto es de cada uno de los Estados miembros a través de sus instrumentos administrativos, presupuestarios, etcétera, etcétera. Yo voy a intentar ser muy breve en explicar 3 cosas que han pasado hasta ahora por parte, digamos, en España, en el plano nacional, para poder aterrizar esas cantidades que se habían destinado a nuestro país en el acuerdo del pasado mes de julio. Y voy a hablar, pues, del qué, del cuánto y del cómo. ¿Y por qué digo eso? Pues porque voy a hablar, en primer lugar, de un acuerdo importante que ha adoptado el Gobierno, que es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que aprobó el Gobierno en el mes de octubre, y en el que se fijan esas directrices que hace un momento nos hablaba Paloma, es decir, los 2 elementos esenciales de la política europea desde el punto de vista de la recuperación, es decir, la transición verde y la transición digital, lo que en ese documento del mes de octubre es la España verde y la España digital, y los 2 elementos adicionales incorporados por el Gobierno de España como, digamos, elementos transversales de concesión o elementos transversales de planteamiento de esos proyectos españoles, que son, por un lado, una España sin brechas de género y una España cohesionada e inclusiva. En ese documento, además, se establecieron una serie de políticas palanca que considera el Gobierno que son aquellas que son fundamentales para que la reforma estructural de la economía española derivada de la aportación de estos fondos pueda generar un crecimiento sostenible e inclusivo, es decir, una forma no solo de recuperarnos de la economía, de la situación económica adversa que estamos padeciendo o que hemos padeciendo durante prácticamente todo el año 2020, sino que también nos permita presentar a nuestra economía, presentar nuestras empresas, nuestro tejido productivo y en general a la sociedad española como una sociedad competitiva una vez que pasen las consecuencias de esa pandemia que estamos viviendo en este momento. Como decía hace un momento Paloma, y después yo he reiterado, es un fondo español, es un fondo europeo que reparte España, y por lo tanto, al repartir España, tiene que incorporarse a nuestros procedimientos administrativos y a nuestros procedimientos presupuestarios. Ya hay una parte de esos fondos, de esas ayudas públicas establecidas, de la parte que hablaba Paloma, de la parte, digamos, de los 73.000 millones aproximadamente de transferencias que han sido incorporados por el Gobierno al presupuesto general del Estado, al anteproyecto de ley, al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2021, que, como sabéis, está en este momento en tramitación parlamentaria. De hecho, hoy ha sido aprobado definitivamente por el Congreso de los Diputados con una amplia mayoría, es decir, que ahora el proyecto de ley va a pasar a su discusión al Senado y, por lo tanto, antes de que finalice el año, de acuerdo con los procedimientos que tienen previstos, va a ser aprobado definitivamente. Bueno, pues bien, en ese proyecto de ley presentado por el Gobierno se incorporaron 27.000 millones de estos fondos europeos.
concretamente fueron 26.634 millones. Y lo hicieron a través de dos servicios en las secciones presupuestarias. Por un lado, el mecanismo de recuperación y resiliencia y, por otro lado, el servicio denominado Ayuda para la Cohesión y los Territorios de Europa, que es el programa REACT-EU, que son partidas concretas, sobre todo para temas de carácter, digamos, de aportación a nuestro sistema nacional de salud. Las partidas principales que se han incorporado en estos presupuestos pues son las destinadas al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, con una cantidad cercana a los 5.000 millones de euros, el Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico, con una aportación de prácticamente 6.805 millones de euros, y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que tiene una partida asignada de 3.653 millones. Esas cantidades, insisto, son cantidades que se incorporan al presupuesto del año 2021, forman parte de la cantidad total. En los próximos presupuestos, evidentemente, se irán incorporando cantidades adicionales hasta cumplir con esos 73.000 millones. Y por otro lado, en el capítulo, digamos, 51 de cada uno de los ministerios se incorpora los 2.436 millones que corresponden al programa REACT de la Unión Europea, que fundamentalmente, como decía anteriormente, se asignan bien al Ministerio de Sanidad para poder trabajar en transferencias con las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, para poder mejorar nuestro sistema de salud, puesto que estamos hablando de una crisis derivada de una situación pandémica en la que aún va a hacer falta, digamos, incidir en esa cuestión. Por lo tanto, el qué es el Plan Nacional, digamos, el Plan de Recuperación Español, el Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia, el cuánto para 2021 son esos 20 y tantos mil millones, 27.000 millones de euros que os acabo de escribir, y hay una parte importante que está de absoluta vigencia, que es el cómo. Y el cómo, y me refiero al cómo porque el Gobierno está trabajando en un borrador de Real Decreto Ley en el que se pretenden aprobar una serie de medidas urgentes para la modernización de la administración pública y al mismo tiempo generar espacios de mayor agilidad para la ejecución de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia. Es importante este Real Decreto Ley, es un borrador de Real Decreto Ley al que nosotros hemos tenido acceso, hemos podido atender, digamos, el borrador que actualmente maneja el Ejecutivo. Es susceptible de ser mejorado en las próximas semanas antes de su aprobación definitiva por parte del Consejo de Ministros y posteriormente de su tramitación en el Parlamento. Sabéis que los Reales Decretos Ley, el Parlamento tiene 30 días, una vez aprobados por el Gobierno, para convalidarlos. Y en su caso, el Parlamento podría incluso tramitarlo posteriormente como proyecto de ley y ser también susceptible de mejoras posteriores por parte de los diputados. Muy brevemente, en ese borrador se recogen cuestiones de gran importancia. Por un lado, fórmulas de gobernanza del plan. Si queréis, después entramos en el debate. Lamentablemente, desde mi punto de vista, el día que se hizo público este borrador fue lo que generó más tensión entre los miembros del Gobierno, por si estaban unos ministros u otros en la comisión, digamos, delegada que va a gestionar o que va a tomar las principales decisiones sobre el plan. Pero yo creo que al final lo de menos en este caso, desde el punto de vista de las empresas, lo de menos en el sentido de la aplicación práctica de esas ayudas, es exactamente la gobernanza. Eso es una cuestión prácticamente de decisiones políticas. Lo otro son las decisiones técnicas que realmente tienen que importarnos a todos nosotros. La segunda parte es un capítulo muy interesante sobre reforma de nuestro procedimiento administrativo, en el que se incluyen, por un lado, una serie de normas de carácter presupuestario que le van a permitir al Gobierno, digamos, adaptar los ritmos de solicitud de ayudas, de presentación de proyectos y de preparación, digamos, de las inversiones para poder adecuar al ejercicio, digamos, de la inversión real de las empresas las capacidades presupuestarias que tiene el país. Una de las cuestiones de nuestro derecho presupuestario es que es bastante rígido habitualmente, y con esta norma lo que se pretende es eliminar esas rigideces y permitir una cierta flexibilidad a la hora de aplicar determinadas inversiones. Es importante también la capacidad inspectora que va a tener la IGAE en todas estas cuestiones y algunos asuntos de simplificación que empiezan a ser muy interesantes, como por ejemplo los informes de impacto ambiental, que suelen ser unas de las cuestiones que más retrasan la capacidad, digamos, de poner en marcha inversiones presupuestadas o proyectadas por parte del Gobierno. Por otro lado, va a haber también
una asignación de recursos para la aplicación del plan de recuperación, es decir, la forma de asignación de esos recursos a través de la agilización de la constitución de agencias y consorcios públicos, la agilización de los contratos públicos a través de las limitaciones, por ejemplo, incrementando los límites de los procedimientos abreviados. Se agilizan también la forma de conceder las subvenciones, incluso incluyendo un nuevo régimen de concurrencia no competitiva, es decir, hasta ahora nuestro sistema de subvenciones siempre estaba basado en que había que concurrir digamos, a través de un sistema de competencia. En este caso, en algunos ejemplos, en algunas subvenciones que se convoquen puede no existir esa concurrencia competitiva. También se crean dos tipos de colaboración público-privada que son muy importantes a la hora de plantear las apuestas de las empresas. Por un lado, los PERTE, que son los proyectos estratégicos para la recuperación y la transformación económica, que van a ser esenciales a la hora de plantear los proyectos que las empresas tengan a bien presentar ante las administraciones. Son importantes estos proyectos porque son los que realmente van a recoger las inversiones tractoras de nuestra economía y van a permitir al gobierno pues, empezar a definir un buen plan de recuperación para nuestro país. Y por otro lado, las agrupaciones de empresa, porque una de las cuestiones que el gobierno está trabajando en que si lo que realmente queremos es transformar nuestra economía, es fundamental que esa transformación venga sobre todo en aquellas medidas que sea posible, transformaciones sectoriales, es decir, que determinados sectores de nuestro tejido productivo transformen conjuntamente su actividad para poder, digamos, posicionar a nuestro país en una situación de muchísimas más posibilidades y muchísimas más capacidades competitivas en todo nuestro entorno. Y nuestro entorno ya no es una región del mundo, sino que es el mundo en su totalidad y, por lo tanto, es importante que este plan se aproveche correctamente. Esas son un poco las situaciones en las que tenemos en este momento. ¿Cuál es la siguiente fecha clave? Pues yo creo que por delante tenemos dos fechas. La primera, una que depende más de Europa que de España, pero España forma parte de esas instituciones europeas, que es esta pequeña desavenencia, por decirlo finamente, que hay en este momento entre los 25 Estados miembros de la Unión Europea y, por otro lado, Hungría y Polonia, que esperemos que se solucione de la mejor manera posible para poner en marcha ese plan. Esto lo vamos a ver pues a partir del Consejo Europeo del mes de diciembre y, bueno, a lo mejor pues se estira un poco más la negociación más allá de final de año. Y, por otro lado, el siguiente momento importante es en el mes de abril, cuando el Gobierno tendrá que presentar un documento ya más o menos definitivo, un borrador más o menos definitivo de inversiones, de proyectos concretos, que va a ser pues un poco lo que va a marcar el resto de la etapa de reparto, el resto de la etapa de diseño de ese plan de recuperación de nuestro país. Paloma, te cedo otra vez la palabra. Muy bien, yo estoy segura de que a estas alturas ya hay muchas preguntas, con lo cual voy a pasar enseguida al debate, que es lo más interesante. Mencionar respecto a todo lo que nos contaba José Luis, el grado de definición y los mecanismos de alguna forma, interacción entre los diferentes niveles de instituciones para que esto se haga real. Voy a empezar por el segundo punto. ¿Cómo interactúa Comisión Europea con España? Aquí hay un tema muy importante que debemos siempre tener en cuenta y es que se hacen pagos por desembolso. O sea, no va a haber una transferencia en bloque a España, sino que cada 6 meses se hará un desembolso contra objetivos. ¿Qué objetivos? Pues los objetivos de reforma que la Comisión Europea y España acuerden. Para esta definición de objetivos de reforma tenemos ya mucha guía porque el semestre europeo ha ido definiendo áreas o propuestas de mejora para España y España, por otra parte, a través de sus planes de medio plazo en el área digital, en el área de medio ambiente y en otros, también ha definido objetivos propios. La combinación de ambos instrumentos hará que España comprometa un plan de reformas junto con el plan de inversiones. El plan de inversiones se irán desembolsando a medida que el plan de reformas se vaya cumpliendo. Y para ello la Comisión Europea tiene previsto una estructura que ya está en marcha, se llama Task Force, un nombre por otra parte muy multilateral, que tendrá un equipo y tiene de hecho un equipo dedicado a España que se coordina de forma matricial con sectores especializados en las áreas prioritarias del plan. Eso por un lado. Entonces esas reuniones de coordinación y esos informes de cada 6 meses son muy importantes.
En segundo nivel, la coordinación interministerial. Esto es algo esencial para que estas inversiones y su objetivo final tenga éxito. Muchos de los proyectos que tenemos que ver y que estamos empezando a ver, pero sobre todo que deberíamos ver, no son proyectos unisectoriales o que tocan solo a un ministerio. Estamos hablando de proyectos que combinan transición energética con movilidad, con inteligencia artificial. Todo eso requiere una forma de trabajo en horizontal que va a requerir nuevos mecanismos de coordinación y, sin duda, innovación por parte del sector privado y también del sector público. Una parte importante, como habréis escuchado, es que el 50% de los fondos los ejecutarán las comunidades autónomas. Eso será, de nuevo, como al final solo hay un plan, y ahora vuelvo al tema de las fechas que preguntáis por el chat, como solo hay un plan, ese 50% de ejecución tiene que surgir dentro del marco de ese plan y, por tanto, comunidades autónomas y ministerios realizarán acuerdos marco del tipo de inversiones y el tipo de prioridades y objetivos que se quieren alcanzar para que después ya sea ejecutado por las comunidades autónomas de acuerdo a su competencia, pero siempre con esa visión macro del plan. Y por último, otro nivel de coordinación que creo que es esencial es el de la coordinación público-privada y privada-privada. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que de la misma forma que tenemos que ver proyectos transversales a nivel de sector, vamos necesariamente y estamos viendo necesariamente proyectos que son componente público, componente privado. Y de la misma forma, proyectos a los que van unidos diferentes empresas de diferentes sectores o incluso empresas que pertenecen al mismo sector y que son diferentes componentes de la cadena de valor. Este tipo de colaboraciones le da a la inversión el volumen y, más importante que el volumen, o por lo menos tan importante como el volumen, el impacto posible que requiere y la ambición que requiere este tipo de instrumentos. Respecto a las fechas que me pedís que repita, el Consejo Europeo tiene que aprobar el mecanismo para la recuperación y resiliencia. Seguramente lo hará en enero o en febrero de este año y España deberá presentar un plan definitivo de su plan de España Puede antes de finales de abril de este año. Y con esto pasemos, si os parece, a la discusión. Muy bien, muchas gracias Paloma, muchas gracias José Luis. Bueno, efectivamente ya han empezado a llegar alguna serie de preguntas y bueno, pues vamos a ir tratando de aterrizar, ¿no?, toda esta valiosa y cuantiosa información. Y precisamente empezando por el tema de las fechas, nos ponemos en los zapatos, en la mesa del despacho de una empresa española que bueno, pues que es susceptible y necesita apelar a estos fondos. Hemos entendido que el contador como mínimo empieza a partir de abril, que es cuando nuestro país tiene que presentar, ¿no?, esa petición, a partir del cual se desencadena todo este, permíteme que utilice esta expresión, mare magnum de controles task force en un modelo de Estado que no es precisamente sencillo en el este. ¿Cuándo de verdad, en qué momento aterrizan esos fondos tan necesarios para el tejido empresarial español? ¿Cómo podemos marcarle una hoja de ruta a una empresa que hoy nos está escuchando en cuanto a fechas y sobre todo de una forma sencilla en cuanto a qué ventanillas tiene que abrir, qué puertas tiene que tocar? Porque repito que a mí desde luego no me parece sencillo, me parece cuantioso, me parece importante, me parece relevante, pero no me parece sencillo. Esa sería yo con una primera pregunta que englobaría, que podéis contestar Paloma y José Luis. Y luego Mario, para que te lo vayas pensando, con tu experiencia, además con tu overview de economía global, macro, aquí hemos hablado de un plan de objetivos al que el gobierno español le añade dos objetivos transversales, que son opinables pero no discutibles, porque evidentemente los añade el gobierno, que es el que gobierna. Pero a mí me gustaría que tú, si tú fueras el que tuvieras que decidir el reparto de estos 73.000 millones de las transferencias que nos detallaba Paloma, nos dijeras
¿cuáles son a tu juicio los sectores de la economía española no que necesita, no que más lo necesita, sino en los que la inversión sería más necesaria de cara al futuro para que de verdad esa competitividad que señalaba José Luis fuera de verdad una realidad, es decir, no fuera un parche para que dentro de no sé cuándo, esperemos que no, pero dentro de no sé cuándo volviéramos al AI, ¿no? Y si sobre todo si tú encuentras algún benchmark, algún espejo en el que mirarnos en Europa, ¿vale? Entonces te lo vas pensando mientras nos contestan Paloma y José Luis. Bien. ¿Quieres que empiece yo, José Luis? Voy. A la pregunta de cómo hacer esto, cómo aterrizar esto siendo yo empresa. Efectivamente, parece complejo porque lo es, pero no es tan complejo porque estamos avanzando y lo entendemos cada vez más. Si nos preguntáis hace 2 meses, no sabemos tanto como sabemos hoy y seguramente seguiremos avanzando. Entonces, en el plan España Puede, que mencionaba José Luis, ¿vale? Que es el borrador, vamos a llamarlo así, el borrador de lo que va a ser el plan definitivo de finales de abril de 2020, que incluso puede que el Gobierno presente antes de abril de 2020. En ese plan ya se definen políticas palanca y líneas de acción. Junto con el Plan de Presupuestos Generales del Estado, que como bien decía José Luis, ya adelanta 27.000 millones de esos fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, empezamos a tener una foto de las prioridades de inversión hacia las que nos tenemos que orientar como empresa. ¿Vale? Ahí empezamos a ver con claridad dónde están las prioridades, no solo a nivel conceptual, sino a nivel presupuestario, dónde se está poniendo realmente el énfasis. Nos lo mencionaba José Luis y yo os lo voy a recuperar aquí de mis notas para poder aclararla más. Estamos hablando de las inversiones en movilidad, estamos hablando de las inversiones en transformación ecológica, estamos hablando de inversiones también en todo lo que tenga que ver con asuntos económicos y transformación digital y más de más I. Entonces, esa información respecto a cuáles son las palancas, las líneas de acción y la asignación presupuestaria la podemos tener. Vamos a la segunda parte de la pregunta y luego vuelvo sobre la primera, si me permitís brevemente, porque no es sencilla a pesar de saber dónde están las prioridades. Vale, ¿qué hago? ¿Cómo organizo esto? Bueno, el Gobierno ha dicho en el borrador del Real Decreto, como decía José Luis, que va a abrir varias formas de presentación. En primer lugar, una ventanilla única, que todavía tenemos dudas respecto a cómo va a funcionar, y que indudablemente será una ventanilla única de entrada que responderá a una coordinación interministerial, como veníamos diciendo antes, ¿vale? Y después diferentes mecanismos destinados todos ellos o en su mayoría a que esa colaboración privada-privada y pública-privada se facilite. La agrupación de empresas o los PERTE. Después volvemos, si queréis, en el diálogo a los PERTE. ¿Qué estamos asesorando y en qué estamos trabajando nosotros con las empresas y con los sectores con los que ya estamos trabajando? En primer lugar, sin prisa pero sin pausa, empezar a ver esos grandes lineamientos que ha puesto España, cómo coinciden con mi estrategia como empresa a medio plazo. ¿Y por qué a medio plazo? Porque este no es un mecanismo que me financie inversiones corrientes. No es un mecanismo donde yo como empresa vaya y diga, oiga, que es que yo tengo estos 10 proyectos de inversión y voy a ver si me los subvencionan. En absoluto. Esto es donde Europa y España quieren competir en el futuro y yo como empresa, ¿qué visión tengo alineado con estos objetivos para empezar a armar un proyecto que a lo mejor en muchas ocasiones será la suma de los que ya tengo y a lo mejor no? Es decir, tiene que haber un diálogo interesante interno de visión, que seguramente ya está hecho, y de alineación de esa visión con los objetivos y prioridades del plan. Porque eso es lo que nos va a ayudar a definir si vamos solos, si vamos de la mano de una región en concreto, si vamos de la mano de nuestra cadena de valor, con qué otras empresas podemos empezar a ver sinergias. Eso es lo que yo animaría a las empresas que nos estén escuchando a que empiecen a hacer. Esto en un primer momento, donde estamos buscando la mayor parte, donde estamos buscando estos grandes proyectos y este nivel de ambición. El mecanismo y los fondos van a durar varios años.
Después habrá habrá lo que se llama ventanillas, habrá convocatorias a los que las empresas puedan presentar proyectos concretos. Pero cuando estamos hablando de un proyecto que quiero definir con mi iniciativa privada, va a haber espacio para hacerlo. Eso es lo bonito de este momento. Hay que iniciar el proceso de reflexión ya. Y aquí lo dejo. ¿Me permitís 2 complementos pequeños? La primera, ventanillas. Ha dicho muy bien Paloma. El borrador del Real Decreto Ley habla de una ventanilla única, si bien yo creo que dentro del borrador es lo que menos claro está. Es decir, yo diría la ventanilla de entrada. Es verdad que habla de una ventanilla única, pero no queda muy claro porque después, en cambio, habla que para los PERTE hay que registrarlos en el Ministerio de Industria. Es decir, yo creo que el documento definitivo, el Real Decreto Ley definitivo, en eso aclarará alguna cosa. Lo que no hay ninguna duda, y en eso yo creo que es una buena decisión de este gobierno, es cuál es la ventanilla de decisión. Y la ventanilla de decisión está en el Palacio de la Moncloa. Es ahí donde está la ventanilla de decisión. Es decir, el presidente del gobierno, su gabinete, el Departamento de Asuntos Económicos y G20 del gabinete del presidente del gobierno y finalmente para decisiones de calado el propio Consejo de Ministros y la comisión interministerial, que ya veremos cómo queda, porque al final de tanto sumar ministros, al final yo creo que algún administrativista se dará cuenta de que una comisión en la que están todos los ministros menos uno es mejor pasarle la competencia al propio Consejo de Ministros. No sé si me explico. Entonces, esa es la parte, digamos, de la gobernanza, de las decisiones, por dónde entran los proyectos y por dónde salen las decisiones. Y después, muy brevemente, este plan es un plan para recuperar la economía en menor medida, pero sobre todo, y lo ha dicho Paloma varias veces en su intervención, para transformar nuestra economía. ¿Qué tiene que hacer una empresa hoy? Una empresa hoy puede encontrarse con diferentes escenarios, ¿no? Puede ser una empresa que tiene un proyecto transformador y que lo quiere poner en marcha, que lo va a poner en marcha y puede acudir a estos fondos para ayudar a su proyecto transformador a través de la subvención pública. Puede haber una compañía que tiene un proyecto transformador que hubiera puesto en marcha dentro de 7 años en su expectativa, en su horizonte inversor, pero que aprovechando esta circunstancia puede acudir a unos fondos que hacen que su inversión se acelere y, por lo tanto, acelera nuestra capacidad de transformación económica. Y, por último, puede haber alguna empresa que tenga ideas absolutamente novedosas, que serían difíciles de poner en marcha en un contexto normal de la economía, en un contexto normal de la inversión pública y privado, de la colaboración público-privada, y que puede aprovechar esta transformación para incorporar su empresa, su proyecto, a su sector, a otras empresas distintas a su sector, pero que complementando sus acciones pueden hacer una gran obra para nuestro país. Al final, lo que el gobierno va a intentar hacer es cambiar el sujeto de la frase de la inversión en España. Es decir, hasta ahora una empresa decía, la empresa X va a hacer tal cosa. Este plan, para que fuera perfecto, para que saliera muy bien, deberíamos conseguir que al final el gobierno pudiera hacer todo lo necesario en el entorno de esos proyectos de inversión para poder decir, España ha hecho esto. Porque eso querría decir que hay colaboración entre empresas, transformación sectorial, iniciativa de país, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sería positivo, eso sería positivo. Si además el sujeto ya lo cambiamos por Europa, no os digo nada. Ese es el objetivo final que tiene esta cuestión. Entonces, ¿qué tiene que hacer una empresa hoy? Primero, sacar sus capacidades inversoras a toda velocidad. Y después, tratar de colocar sus proyectos en la línea de lo que está exigiendo las autoridades europeas y las autoridades españolas. Eso es lo que nosotros estamos intentando ayudar a las empresas, es a traducir una inversión que ha puesto en marcha pues, un ingeniero, un arquitecto, un técnico, una persona con una capacidad, digamos, de innovación y de inventiva espectacular, traducirlo a lo que la política y la administración precisan para que quepa dentro de esa bolsa, de esa gran bolsa, enorme bolsa que ha construido la Unión Europea y que es la que ha de, digamos, ayudar a paliar, digamos, o ayudar a financiar ese tipo de proyectos. Ese es el momento en el que estamos. Y por acabar, por una cuestión que ha dicho antes Paco, abril es el momento del pistoletazo. Yo, fíjate, te diría que abril es el momento en el que el árbitro va a pitar el inicio del partido de fútbol.
pero tú sabes, bueno, no sé si eres futbolero, yo lo soy mucho, que si llegas al partido de fútbol sin haber entrenado, es imposible que ganes. Entonces, en este momento es el momento en el que las empresas tienen que prepararse para que cuando esto se ponga en marcha del todo el mundo sepa qué es lo que tiene que hacer, dónde tiene que hacerlo, cómo tiene que hacerlo y estar en condiciones de poder recibir ese tipo de subvenciones, ayudas o préstamos, que también ha hablado antes Paloma, en esa parte, digamos, de las cantidades que no son ayuda directa, sino que son ayuda financiera. Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Ahora hablaremos de los préstamos. Don Mario. Sí, brevemente, don Paco. Yo quiero decir 5 o 6 cosas muy breves, tipo telegráfica. Primero, has notado que el euro está subiendo respecto al dólar. Nadie lo ha notado, ha pasado desapercibido. No digo que sea por los fondos comunitarios, pero esto está generando un poquito de confianza y se ve, ¿no?, que el euro está muy fuerte frente al dólar, que es algo que nadie comenta, pero quiero comenzar con eso. ¿Qué modelo copiar? Hombre, el modelo nórdico. Nosotros no somos como los americanos. ¿Cuál es el secreto del modelo nórdico? Independientemente que es una cultura distinta con otra población. Tecnología, innovación y educación. Y hacia ahí tenemos que ir. Cuando hablamos en el Banco Mundial que España tiene que cambiar el modelo de turismo y construcción un poco productivo a educación, tecnología e innovación, eso es perfecto. O sea que yo pensaría en un modelo más o menos nórdico. Nos preguntamos, ¿pero en qué España es bueno? ¿En qué tenemos ventajas competitivas? Tú sabes que en el Banco Mundial siempre decimos, no financiemos cualquier cosa, sino no vamos a dar dinero de los contribuyentes a todas las áreas donde somos ineficientes. Te digo las 3 donde yo creo que España tiene ventaja competitiva. Ingeniería e infraestructura, puentes, puertos, aeropuertos, hospitales. 11% de los contratos del mundo mundial son empresas españolas. Segundo, alta velocidad, o sea, el AVE. Los líderes mundiales son China, Japón y España, pero en este caso no para AVE, sino para transporte de mercancías, donde España es el último de la cola. Y tercero, energías limpias, donde tenemos paneles solares, molinos de viento, una buena tecnología que luego, bueno, por motivos complejos se usó mal en la época de Montoro, pero no vamos a hablar de eso. Pero en todo caso, ahí está la fortaleza y los 3 sectores donde España tiene ventaja competitiva. Sigo. Esto implica que la 4ª revolución tecnológica, lo que hablaban Paloma y José Luis muy bien, la robótica, la inteligencia artificial, la digitalización, con la peste, bueno, con el virus se va a acelerar. Antes pensábamos que venía en 8 años, ahora viene en 4, y por eso esto nos viene genial para ya enlazar con algo que España va a tener, que es robótica, inteligencia artificial, digitalización, y eso es algo, los coches que se conducen solo, Internet de las cosas, y esto nos viene muy bien para cambiar el modelo, lo que siempre decimos, ¿no? Si queremos que baje el paro, hay que ocuparse de eso. Otra idea muy breve, ¿no? ¿En qué España podría colaborar el sector público y privado? Paloma y José Luis han hablado. Los empresarios privados han dicho, tenemos dinerillo, pasta en estos sectores, lo han dicho hoy. Residuos, transporte público, y bueno, ferrocarril de mercancías, movilidad básicamente urbana, depuración de aguas y sanidad. En esos sectores, lo dijo hoy la patronal, el sector privado en este proyecto quiere poner mucha pasta para colaborar con el sector público. Yo creo que ese es un tema importante. Y luego, por decirte 2 o 3 ideas rapiditas porque andamos muy justo de tiempo. El tema de energías limpias, en la reunión de Davos, antes que venga el virus, todo el mundo coincidía que tenemos que ir de un modelo fósil a un modelo limpio. Y había consenso, bueno, menos Trump, que no lo veía claro, pero había consenso a nivel de mundo mundial, empresarios, políticos, y yo creo que el próximo tema, fíjate que se va a venir de moda, una vez que superemos el virus, va a ser el cambio de clima que habló Paloma y habló José Luis. Yo creo que ese tema llegó para quedarse, por eso que esa apuesta por las energías limpias son bastante importantes. Por ir terminando, 2 cositas más. La mutualización de la deuda que habló José Luis, muy importante. Nadie pensábamos que iba a haber una mutualización y se ha hecho con condicionalidad distinta a la de Grecia, con buen criterio. No es que los españoles nos gastemos el dinero en vino, lo dejo ahí, sino que esto es una peste que no tenemos la culpa, pero con condiciones a proyectos que han explicado muy bien Paloma y José Luis. Yo creo que eso está perfecto para que no tiremos mantequilla al techo y podamos aprovechar ese dinero. Pero cuidado, que es una deuda que hay que pagar. Yo quiero avisar que es una deuda a largo plazo, que la toma Europa, pero que no es gratis, hay que devolverla. Es cierto que los tipos de interés son bajos, pero no es para hacer rotondas, como decíamos el otro día con José Luis, sino que es para hacer proyectos realmente que tengan una tasa de inversión positiva. Y por último, un comentario. España tiene los peores datos de los países ricos, de la OECD, el peor de los peores. Y entonces, claro, esto nos viene muy bien para que el año próximo, que ya la economía se va a reactivar, ese menos 12 que vamos a tener este año, podamos reforzar ese más 5, más 6 con estos fondos. O sea que a nosotros nos viene muy bien, pero viendo el pasado español que hemos usado siempre mal,
los fondos comunitarios no lo hemos aprovechado al 100%, que tratemos esta vez de no cometer los mismos errores y usarlos bien, ¿no? Esas serían mis reflexiones. Perdón, muy bien, Mario. Pues muchas gracias. Bueno, pues vamos a abrir una segunda línea, que todavía tenemos tiempo, una segunda línea de debate. Yo no quisiera que pasaran desapercibidos esos 63.000 millones que nos ha ofrecido Paloma, en los préstamos, en esa institución multilateral del Banco Europeo de Inversiones. A mí me gustaría que Paloma nos contara, evidentemente, no el detalle, pero sí la condicionalidad, las condiciones, es decir, si esos 63.000 millones pueden ayudar a una situación en la que, lo estamos viendo. De hecho, las primeras medidas que en España se han tomado, yo creo que además con consenso de todos, ha sido que en esa continuación de esa política monetaria no convencional, pues el Estado, vía ICO, garantizara, ¿no?, para que esas empresas que probablemente en condiciones de análisis de riesgo crediticio las instituciones financieras no les conceden esos préstamos, pues se los concedieran con el aval del ICO. ¿Podrían ser esos 63.000 millones un buen sustituto, una alternativa a esa situación de liquidez para garantizar esa tesorería, esa supervivencia mínima de esas compañías? Esa es una primera pregunta para ti, Paloma. Luego, para José Luis, decía antes, por generación, los dos vivimos la primera vez cuando hace 35 años nos incorporamos a Europa y estábamos pendientes de recibir esas transferencias, entonces venían de Europa. Tú has explicado muy bien que ahora la gestión la hacemos aquí en España. Mario introducía el tema de la mutualización de la deuda. ¿Ves un riesgo en tu larguísima experiencia, tanto en asuntos políticos como en asuntos europeos? ¿Ves un riesgo de una rotura, de una quiebra de lo que es esta idea europea, de esta unión política? ¿O todo lo contrario, ves que esto va a ser el motor definitivo para llegar a una unión económica de verdad, es decir, a lo siguiente, a que en un par de años tengamos, además de una unión monetaria, tengamos un presupuesto único que gestionemos de forma centralizada los 27? Y la última pregunta para Mario, que casi ya la enunciabas, es decir, fecha y forma, es decir, en V, en W, en Z, en N invertida, con estos fondos, ¿cuándo se recupera la enferma economía española? Paloma, empezamos contigo, si quieres, con esos préstamos. Aquí hay para un libro. Vamos a ver, cuando has dicho estos 73.000 millones que nos ofrece Paloma, yo sí, hay un punto que quiero comentar al respecto. Yo como Mario conozco bien el Banco Mundial, he trabajado allí, he trabajado en el Banco Interamericano, he trabajado en la OCDE y jamás en mi vida he soñado con esta cantidad de recursos en apoyo presupuestario. O sea, yo he sufrido por movilizar 200 millones de dólares para apoyo presupuestario para un país importantísimo de América Latina, por ejemplo. Entonces, creo que es el nivel de escala de oportunidad de la que estamos hablando es maravillosa para las personas que, pues como todos los que estamos aquí, queremos hacer el mejor uso posible de estos fondos, ¿no? Respecto a los préstamos se enmarcan dentro del mecanismo de recuperación y resiliencia. ¿Qué significa esto? Que no son como los fondos estructurales, no vienen a sustituirlos ni podrían eventualmente complementarlos, pero no es su función. Su función es exactamente la misma que las transferencias presupuestarias. Es decir, son aquellos, financiarán gastos no recurrentes que supongan realmente cambios estructurales y que tengan un impacto duradero sobre la economía. Realmente se está apostando por la economía sostenible y por un modelo a largo plazo. Entonces, tanto los préstamos como las transferencias presupuestarias deben utilizarse para eso.
Las condiciones de los préstamos son buenas, sobre todo en lo que tiene que ver con su plazo de evolución. Si no me equivoco, es hasta el 2058, pero ahí me bailan un poco las cifras. Es bastante tiempo. Ya veo a José Luis haciendo cálculos de si lo veremos o no. Lo veremos, José Luis, lo veremos. Es decir, que pueden ser un complemento importante para terminar de hacer estas transformaciones, pero ojo, no es lo mismo que los fondos estructurales. Y ya por terminar de aclarar esto, en realidad la potencia de la Unión Europea es el mecanismo de recuperación y resiliencia, a pesar de ser enorme y muy importante, cuando lo ponemos en el contexto del marco financiero plurianual de la Unión Europea, y estamos hablando de 1,8 billones de euros, estamos hablando de una cantidad de recursos de diferente tipo hasta el año 2027 que realmente, si en el 2050 nos damos la vuelta y no lo hemos aprovechado, no vamos a tener otra como esta, ¿no? Muchas gracias, Paloma. José Luis, Bueno, por favor. Muchas gracias, Paco. Bueno, la pregunta que tú haces da para, no para, decía Paloma, la suya era para un libro, esta da para la gran tesis, porque ¿qué es Europa? Es la gran pregunta que nos hemos hecho durante muchos años, ¿no? Lo primero, a mí me gusta valorar las cosas primero por lo que son y después por lo que pueden ser. Y lo que es evidente, y así lo titulamos en este webinar, ¿no? Es un buen acuerdo para Europa. Es decir, Europa en un momento determinado, en un momento crítico, recordemos que hemos tenido que cambiar aquello de la Europa de los 28 a la Europa de los 27, es decir, acaba de irse uno de los miembros del selecto club europeo, ha tomado una decisión valiente en un momento determinado. Lo decía también Mario en su intervención, es decir, por primera vez se decide, cuando tantas veces se había hablado de los eurobonos y todas esas cosas, de repente llegan un día, los 27 jefes de Estado y de Gobierno se ponen de acuerdo y dicen 750.000 millones, transformación de la economía y además lo hacemos a pachas. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Hombre, los riesgos son, el primer riesgo es un riesgo que entra en el puro debate de política económica, es ¿esto quién lo paga? Aquí hay un debate generacional, por ejemplo. Le estamos dejando a unos chavales que ahora son estudiantes, a lo mejor alguno nos está escuchando, hasta 2058 el pago de todas estas cantidades que son para la economía que se tiene que transformar hoy. Por eso, solo si se transforma la economía realmente con estas cantidades, que van a pagar ellos, pero que van a aprovechar ellos bien, entonces estaremos utilizando bien esas cantidades. Es decir, si utilizamos los fondos de recuperación para salvar la economía del 2020 y que lo paguen en 2058, estaremos cometiendo dos grandísimos errores. El primero, dejaremos de ser competitivos, o sea, no usaremos esto para ser competitivos y encima le estaremos generando un problema generacional. Segundo, el déficit público. Yo soy de los que cree que el equilibrio presupuestario es esencial porque una de las partidas más grandes que suelen tener los países en sus presupuestos modernos son los intereses de su propia deuda. Hoy, decía Mario, tenemos unos intereses bajos, pero ¿cuánto tiempo estarán bajos? Esa es una pregunta que tenemos que respondernos. Es decir, puede que no estén bajos tanto tiempo como puedan estar. Pero hay la consecuencia que me parece muy interesante, la pregunta de Paco, que es consecuencias políticas de un acuerdo económico. Yo voy a decir una cosa, a mí me gusta ejemplificar a veces que nadie se me moleste, ¿no? Dicen que lo que más une a una pareja no es el amor, sino la hipoteca. Entonces, el hecho de que tengamos ahora mismo en manos de los 27 Estados miembros, cuyos motivos para estar juntos son muy diversos, ahora les hemos generado uno nuevo, que es, tienen ustedes que pagar 750.000 millones de euros en los próximos 30 y tantos años de su vida. Eso posiblemente nos haga caer o sea, nos haga pensar en muchas cosas. Tenemos grandes partes de la política europea que es común. Hemos ido avanzando primero en la parte económica, en la parte comercial, en la libre circulación de personas, capitales y cosas. Es decir, hemos ido avanzando en muchas cosas. Recientemente, digamos, en espacios jurídicos, judiciales, de movimientos, digamos, de acuerdo como Schengen, etcétera, etcétera. Más recientemente, después de la crisis del 2008, sistemas de supervisión bancaria, un Banco Central Europeo que ha sido el gran flotador
de las economías europeas durante los últimos años. Y ahora ha llegado el momento a lo mejor de tomar otras decisiones en materia fiscal, en materia presupuestaria, en otro tipo, porque vamos hacia ese camino y porque solo seremos competitivos frente a países como China, como India, como Estados Unidos, como otros países emergentes, si somos capaces de afrontar conjuntamente determinadas decisiones. Pero yo, al final de todo, vuelvo al principio, y acabo con eso. Es esencial entender bien esto. Esto no es para recuperar la economía de hoy. Esto no son los fondos ICO que se concedieron durante los meses de marzo, abril y mayo. No, esto es otra cosa distinta. Y si no lo usamos bien, podremos estar cayendo en aquel plané de José Luis Rodríguez Zapatero cuando fue presidente en la crisis del 8, 9, 10, que se utilizó para poder sacar la cabeza durante 5 minutos del agua y después acabar hundido en las profundidades durante los próximos 6 años. Eso es lo que no podemos hacer. Y no lo podemos hacer por 2 motivos. Insisto en ellos, porque económicamente sería absolutamente desastroso, pero porque además se lo debemos a una generación de gente muy joven que no tiene las mismas oportunidades que tuvieron a lo mejor, o han tenido las mismas más oportunidades que sus padres, pero están teniendo menos fruto y menos resultados. Y tenemos la obligación de dejarles una economía mejor, países mejores, sociedades mejores, porque entre otras cosas lo que ya seguro que tienen es la deuda que les estamos generando. Sí, yo, Paco, coincido con José Luis en todo lo que ha dicho, sobre todo cuidado que el endeudamiento, el déficit público, la deuda, es uno de los grandes problemas a largo plazo con otros, ¿no?, que tenemos a nivel mundial. Para contestar a tu pregunta con la cuenta de la lechera muy rápida, a ver, yo los números que veo es España este año menos 11,7, el año que viene más 6. El consenso de los economistas es que si la vacuna se confirma, que parece que sí, pues claro, ya si no se confirma, habría que revisar toda la baja, pero si se confirma, tendríamos 3 años en España y en la mayoría de los países para recuperar el nivel de Producto Interior Bruto pre-COVID. O sea, menos 11,7 este año, el año que viene más 6, 7 con los fondos comunitarios y 12 añitos más de expansión para llegar en 3 años, si todo va bien, a un nivel previo. Ese es un poquito como veo yo tu pregunta. Muy bien, pues damas y caballeros, hemos hablado de Next Generation, que enlazando con lo que contaba José Luis y con lo que, bueno, pues la primera vez que yo escribía sobre esto en el blog de nuestra casa, de SIC, a mí me parece un nombre incluso hasta romántico, ¿no? Por lo que expresa, ¿no? Es como decíamos al principio, al inicio, un fondo que no tiene precedentes, que lo decía muy bien Paloma. Es para nosotros como país y probablemente como ciudadanos una oportunidad única que yo creo que en la detallada y en la brillante exposición que han hecho Paloma y José Luis, que evidentemente desde su compañía Llorente y Cuenca están acostumbrados a manejar estos temas que a los demás nos parecen muy complejos. Yo creo que ellos nos lo han aterrizado. Es una oportunidad única que nos va a exigir amplitud de miras en todos los sentidos, amplitud de miras en lo personal, amplitud de miras en lo territorial, amplitud de miras en lo sectorial y amplitud de miras sobre todo como país. Pero yo creo que, como decía mi abuela, hay ocasiones en la vida en las que tenemos que hacer de la necesidad virtud y probablemente pues esta sea una ocasión irrepetible, una ocasión que no nos podemos permitir precisamente por el futuro como país, por el futuro como esos sectores que también nos identificaba Mario y como escuela de negocios que estamos siempre tratando de estar cercanos precisamente al mundo empresarial, como llevamos haciéndolo en el SIC desde hace ya más de 50 años, bueno, pues para traer ese mensaje de esperanza, evidentemente, en un momento complejo, en un momento difícil de manejar, pero que entre todos tenemos que salir adelante con esa importante ayuda y con esa amplitud de miras que decía. Muchísimas gracias, Paloma, muchísimas gracias, José Luis, muchísimas gracias, Mario, y por supuesto, muchísimas gracias a todos los asistentes y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias. Ha sido un placer, gracias. Placer, saludos. Saludos a todos. Saludos a todos, muchas gracias.